¿Le parece? Y con Sí. nuestra agenda periodística y nos vamos a ir a el contacto telefónico por un tema del que estuvimos recién reflexionando. Santa Cruz está al borde de un fallo histórico. Al borde de un fallo histórico. El caso Basanta, de Fernando Basanta, pone a prueba la independencia judicial. Ahora le agregan un condimento más. Claro. Veremos qué es lo que sucede con esto, pero vamos a hablar sobre el juicio político contra el vocal del Tribunal Superior de Justicia que entra en su tramo final y nosotros vamos a ir a dialogar con el abogado Sergio Macaño, quien se ha pronunciado sobre esta situación, incluso ha realizado importantes e interesantes aportes dentro de lo que es esta causa y advirtió que si la sala jugadora de la legislatura no actúa antes del 15 de noviembre, la Corte Suprema podría intervenir y desatar una crisis institucional sin precedentes en la provincia de Santa Cruz. Antes del 15 de noviembre, no falta nada. No, faltan exactamente 2 días. Dos O sea, es días. este fin de semana y el lunes deberían de haber respuestas. Exacto. ¿No? Vamos al contacto telefónico con el doctor Sergio Macaño, abogado de aquí de nuestra provincia de Santa Cruz, residente en la ciudad de Río Gallegos. ¿Cómo le va, Macaño? Buen día. Facundo Pérez Toro, Marcela Andrade, el equipo de Radio Vanguardia lo saluda. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muy buenos días, no, gracias a ustedes, pues es un tema sin duda que importante para toda la comunidad. Bueno, doctor, ¿cómo ha vivido estos últimos días? Atento seguramente a lo que está haciendo esta situación en donde ha intervenido la sala acusadora, está la sala juzgadora trabajando en este preciso momento sobre todos los aportes que se han entregado en relación a lo que es este pedido de juicio político para con Fernando Basanta, integrante como vocal del Tribunal Superior de Justicia. Bien, para recordar un poco cómo surgió todo esto, en el año 2022 es designado vocal del Tribunal Superior el doctor Basanta. Él había sido previamente ministro de Gobierno del gobierno de la doctora Alicia Kirchner, bueno, la hoy senadora. Él no tenía los requisitos de idoneidad que la Constitución requería, que como vara para medir eso se requiere los 6 años de ejercicio de la abogacía. Como ministro se recibe de abogado y le dan el título, pero obviamente la ley de ministerios dice que está bloqueado el título, no ejerce, y un ministro no interviene en dictámenes o cuestiones jurídicas, sino que digamos, cumple las obligaciones del ministro y entonces no se le pueden computar ese tiempo. Eso es así, digamos, de claro. En el 2022, bueno, cuando asume como vocal, previamente hay una discusión en la legislatura que se hablan de todas estas cosas y el kirchnerismo en su momento, la mayoría, relativizando el requisito formal objetivo que la Constitución pide de los 6 años. Hoy no le dan los 6 años y se computa, como le digo, los tiempos. Por eso en octubre, el 6 de octubre, presentó la denuncia de juicio político, la Cámara de Diputados, y el 15 de octubre toma la decisión la sala acusadora de acreditar las pruebas que yo acerco y la acusación la formulan y lo suspenden al vocal doctor Basanta. El 27 de octubre se hace la lectura de la acusación, se constituye la sala juzgadora y se le cita al acusado para que el 3 de noviembre se haga la defensa de su posición, y como es de pleno derecho, o sea, aquí lo que se observa son los títulos, el periodo de cómputo de los tiempos. No hay otra prueba que presentar. Obviamente el doctor Basanta y su abogado, el doctor Alejandro Ruggiero, no presentan ninguna prueba porque no es algo muy claro. Esto es como cuando usted va y
estaciona en infracción, es objetivo, o cruza un semáforo en rojo, es algo objetivo, esto es blanco o negro. Y la defensa que el doctor Alejandro Rollero, que es un ex juez federal del Tribunal de Río, lo que dice primero es que la Cámara de Diputados no tiene la posibilidad de juzgarlo en juicio político al doctor Basanta, porque como ya tomó la decisión de designarlo, no puede destituirlo. Y en la teoría del derecho se habla de lo que es lo de los actos propios, la teoría de los actos propios. Si usted viene en forma coherente haciendo algo, no puede ir sobre sus pasos hacia atrás. Entonces, en ningún momento ejerce una defensa como decir, bueno, sí, los años los tiene, la idoneidad la tienen. Bueno, todo eso no se refiere el defensor, con lo cual, bueno, uno puede interpretar que ni el mismo defensor estaba convencido de cómo defenderse de una acusación bien concreta. Entonces dice, no, la Cámara de Diputados no puede juzgar al doctor Basanta. Acá, si bien la teoría de actos propios podría de alguna forma, digamos, referirse a que los órganos públicos y eventualmente también en la vida privada se puede aplicar esa teoría cuando hay irregularidades como una designación inconstitucional y cuestiones ilegales, porque cuando uno es propuesto y a un cargo que uno no tiene los requisitos y uno acepta, es un delito que está contemplado en el Código Penal, en el artículo 253. Entonces, hay una excepción en la teoría de los actos propios que cuando hay una irregularidad o ilegalidad manifiesta, uno se puede apartar de ese camino que hago referencia. Ahora, si estamos hablando de un cuerpo colegiado como una Cámara de Diputados, si fuera así, tampoco podría derogarse o revocarse una ley. Pero la legislatura sí puede. Cuestiones ahí. La legislatura sí, puede derogar y revocar leyes. De hecho, también puede destituir a quien aceptó el cargo sin cumplir el requisito. Sí, esa es mi posición. Eso, yo hice una presentación el día de ayer, citando doctrinas, jurisprudencia, como también para brindar elementos de reflexión a los diputados que revisten hoy la condición de jueces, conforman un jurado y están citados para mañana 3 de la tarde. Mañana es 14 de noviembre, debería darse la sesión para todo esto. Después los otros aspectos, los juicios políticos no tienen materia judicial, es la versión si los que están sujetos a ese juicio, según la Constitución, que son las más altas autoridades de la provincia, porque no solo los magistrados del Tribunal Superior, sino también pueden ser juzgados el gabinete del Ejecutivo, el gobernador, el vice, con lo cual, bueno, también se puede extender este mecanismo. Entonces, al ser político, porque el Tribunal Superior de Justicia, más allá de las condiciones de idoneidad técnico-jurídica y demás, al ser la cabeza de un poder constitucional, cumple una función política con sus sentencias, con sus fallos, sus intervenciones, brinda a toda la sociedad una guía de lo que, digamos, desde ese poder se indica cuál es el camino de una sociedad respecto a la interpretación de las leyes y la aplicación de las mismas. Entonces, por eso es un juicio político. Toda la doctrina de la jurisprudencia habla que al dictar una Cámara de Diputados, en este caso una destitución, al ser político no puede ser juzgado judicialmente, o sea, no se puede apelar. Es una decisión que es irrecurrible, es inapelable. Entonces esa es un poco la circunstancia que nos encontramos. Mañana, en teoría, se tiene que definir si se destituye o no a Basanta. Sí, el día último, como ustedes hicieron referencia, sería el sábado 15,
pero la convocatoria es mañana y entiendo con todos los elementos que tienen los diputados, y es muy claro, muy precisa la acusación, debería darse mañana mismo la decisión, digamos, qué decisión diputados en su calidad de jurado de jueces. Y allí tendríamos que estar expectantes sobre esto. Ahora, este escrito que usted me dice que presentó está dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, que es además el presidente de la sala juzgadora. Son todas las reflexiones de lo que ha sido la presentación de Ruggiero, jurisprudencia y también consideraciones personales sobre el fundamento del pedido de juicio político. Así es, porque como han surgido algunos rumores o trascendidos que existirían algunas dudas de algunos diputados, me pareció importante, y obviamente de los integrantes de la Cámara de Diputados, solamente una persona reviste la condición de abogada, que es la doctora Adriana Nieto. Sí. Y entonces me pareció importante precisar algunas cuestiones que tienen que ver con todo lo que es la biblioteca jurídica y la judicial. Después hay otro aspecto importante, que como 3 diputados integrantes de la sala juzgadora fueron votos favorables en el 2022, porque también en esa época eran diputados, presenté recusación para que la imparcialidad de quienes juzguen mañana esté fuera de más allá de toda duda. Estos diputados son Eloy Echazú, Rocío García y Karina Nieto, porque como estuvieron, como decía, en el 2022 y votaron favorablemente, claro. De alguna forma se entiende que es muy difícil que ellos voten en ese sentido contrario, cuando en realidad en su momento avalaron esta designación inconstitucional que obviamente hace incurrir en delito previsto en el Código Penal. Son 12 los integrantes de la sala juzgadora. Se habla de que se necesitan los 2/3 de los votos en la definición de si se destituye o no a Basanta. Esto significa que mañana debería de pronunciarse la sala juzgadora y deberían de obtener 2/3 de los votos, que serían 8. Exactamente, serían 8 votos. Si estamos bajo la confirmación de los partidos políticos, tendríamos que de los 12, 5 serían, serían 3 de Fuerza Patria. Y hay 2 bloques que son individuales, del diputado Alegría de Calafate y el diputado Peralta, el exgobernador, por Río Gallegos, y habría 7 que son de lo que sería el oficialismo. Convengamos que de tomarse las recusaciones, que yo entiendo que es así, que por mayoría absoluta, que sería de los 12 tendría que haber 7 que voten respecto a las recusaciones, tendría que darse el apartamiento de estos 3 diputados que hice referencia, con lo cual, al reducirse a 9 los integrantes, porque no se reemplazan los diputados recusados, se necesitarían 6 votos para conformar los 2/3 sobre 9, ¿no? Así que en esa es la circunstancia que estamos. Bien. En lo personal, decíamos al inicio de la conversación, incluso un poco antes de la presentación, supongamos en el panorama en el que no se destituye a Basanta. ¿Es cierto que esto puede llegar a la Corte Suprema? Es verdad, porque en su momento la Gallego presentó un amparo que fue rechazado en diferentes instancias de la justicia provincial. Acudieron en recurso extraordinario ante la Corte Suprema, y como el planteo del amparo es que la designación del doctor Basanta es nula, si la Corte decide justamente en el sentido favorable de esa presentación nula, entran sobre el manto de sospecha
todos los actos que ha intervenido ese funcionario, con lo cual se pueden anular o podrían ser nulos todas las interacciones que ese funcionario intervino, con lo cual la postura que ante el riesgo de una crisis muy alta que generaría esa revisión, porque acá estamos hablando, y eso también lo dijo la defensa, que si es nula la designación del doctor Basanta, estaría, digamos, en una situación muy confusa de entre los actos que intervino el doctor Basanta, que es nada menos que también en los aspectos electorales, cuando en 2023 tuvo que él intervenir en la cuestión electoral provincial, en la designación luego del escrutinio, de la designación del gobernador, del vicegobernador, de los diputados. Cuando el doctor Ruggeri se refiere a esto en el mismo 3 de noviembre ante todos los diputados, casi sonó algo intimidatorio, como diciendo esto puede afectar a todos los presentes y al mismo gobernador y vicegobernador. Entonces, entendiendo que el riesgo es muy alto, yo creo que la responsabilidad de los diputados de la sala juzgadora tienen la oportunidad de restablecer la confianza pública y la seguridad jurídica ante algo que es a todas luces algo vergonzoso que en el 2022 se votó, porque convengamos también que quien presentó al doctor Basanta en la postulación, el vocero de la Cámara, de la comisión que analiza la postulación que hizo la doctora Kirchner, es el doctor Martín Chávez. Martín Chávez era secretario de gobierno de cuando era ministro Basanta, y son parte de la misma espacio político. Claro. Y él fue el que dice que no importaba, que no le daban los 6 años de idoneidad para el cargo de vocal, porque también había aceptado el doctor Basanta el cargo de agente fiscal de primera instancia sin tener los 2 años que la ley requiere para integrar digamos, la función fiscal, y ya viene entonces el doctor Basanta de alguna manera incumpliendo. Y también en su momento fue designado el jefe de los fiscales de la provincia, el doctor Lisandro Latorre, que tampoco tenía 6 años para el cargo, y él había sido ministro de Seguridad, con lo cual tenemos que en su momento la exgobernadora Alicia Kirchner postula y designa con el acuerdo de la entonces Cámara de Diputados a 2 exministros de forma irregular. Entonces, yo también en la presentación del 6 de octubre me hago varias preguntas diciendo que algo incumpliendo la Constitución, incumpliendo la ley, 2 exministros del Ejecutivo, convengamos que el doctor Lisandro Torre también fue secretario de Seguridad de la provincia, dependía también del Ministerio Basanta, de integrar a la justicia personas de militancia política sin condiciones de idoneidad en la materia del ejercicio de la abogacía, del conocimiento del derecho, según lo que marca la Constitución, ¿no? Que la forma de acreditarlo es por lo menos decir que fueron 6 años abogados e intervienen en cuestiones de abogacía, no con cargos ejecutivos solamente. Así que este es un poco el panorama que he presentado el 6 de octubre, ayer un escrito de reflexión en este sentido, y esperemos, bueno, que lo que se viene, digamos, dando en forma tan clara, que se dice de pleno derecho, como que no hay ningún problema que agregar, sea en el sentido de la presentación que hice. Bien. En lo personal, doctor, ya sabiendo que el trabajo se viene realizando, que ya prácticamente no hay tiempo, sin llegar a la instancia de la Corte Suprema, ¿cree que es posible que se determine la destitución de Basanta mañana? Está todo justamente, estamos analizando los antecedentes de esta tramitación. Está todo orientado
a que uno esperaría que el jurado de los diputados lleguen a esa conclusión. Pero bueno, como depende de ellos y está sobre la espalda de cada uno de ellos ver qué decisión toman, y obviamente la sesión es esta. No vamos a ver quién votó a favor o contra, o digamos, yo creo que hay una comunidad expectante. Si hay quienes ejercen cargo, no es menos la Constitución, y desde el lugar que ocupan tienen la responsabilidad de hacer cumplir la Constitución y las leyes al resto de ellos. Pero si ellos no cumplen con la Constitución y la ley, realmente la confianza pública y la seguridad jurídica están muy afectadas, con lo cual esta es una oportunidad de los diputados de poner ordenabilidad para reconstituir justamente esto que está deteriorado, sumado a la acción bastante confusa de por qué varios integrantes del Tribunal Superior se han opuesto a la presión del número de integrantes del tribunal, y ha impedido que quienes han asumido, han sido designados y asumido como jueces del Tribunal Superior, que son 4 jueces, les impiden ejercer como jueces, con lo cual la crisis que en el Santa Cruz es nunca vista, y entonces esperemos que este juicio político, toda esta crisis institucional, que de no ordenarse puertas adentro de Santa Cruz, va a tener que intervenir otra vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como en su momento intervino cuando el ex gobernador Néstor Kirchner hizo desaparecer un cargo de procurador general que ejercía el Eduardo Sosa, y la Corte Suprema ordenó la restitución, y él nunca fue restituido. Ahora hay una propuesta, una decisión del gobernador, por lo que ascendió públicamente, que se ha restituido el cargo. Comentemos qué pasó, por qué fue hecho desaparecer ese cargo y el doctor Eduardo Sosa quedó fuera del ejercicio de ser jefe de los fiscales en su momento, en el año 95, porque estaba investigando cuál era el destino de los 630 millones de dólares que luego se convirtieron en 1.000 millones de dólares, que fueron fugados al exterior y puestos como titularidad de patrimonio personal del ex gobernador. Entonces, fue, digamos, el apartado del cargo, haciendo desaparecer el cargo porque molestaba constitucional como jefe de los fiscales en una investigación de esta naturaleza. Hoy, sobre esos fondos, lo único que se puede ver por el expediente que tuve acceso en la Cámara de Diputados, de más de 1.000 millones de dólares que estaban en una cuenta personal a favor de Néstor Kirchner en Suiza y después en otros lugares del mundo, volvieron 330 millones de dólares solamente. Y eso nadie ha dado explicación qué pasa con la diferencia. Si hoy estamos viendo que se ha juzgado la expresidenta y otros funcionarios por el tema de la corrupción de lo que se llama causa vialidad, y ahora ha empezado la causa Cuadernos, que se estima en miles y miles de millones de dólares de apropiación de fondos públicos por corrupción. Esto de los fondos de IPF de los años 90 es coincidente con el mecanismo de apropiarse los fondos públicos de una manera totalmente delictiva. Entonces, si encontramos que nuevamente la Corte Suprema, así como referencia a Sosa, debe intervenir para poner orden y que la ley en Santa Cruz, tenemos que preguntarnos qué tipo de sistema de gobierno, qué sistema judicial o legislativo tiene la provincia que no alcanza para que los que vivimos en Santa Cruz resolvamos los problemas de Santa Cruz. En pocas palabras, Sosa fue destituido por hacer su trabajo, literalmente. Sí, por supuesto. Sí. Acá nos dice un vecino y hubo gobiernos, claro. Y le voy a brindar el mensaje, dice: buenos días.
El daño que generó el kirchnerismo es infinito. No terminamos más. Hacían lo que querían con la justicia, mafias, asociación ilícita. Se tendría que haber llamado ese gobierno, dice. Mensajes y pensamientos de la gente, por supuesto. Muchas gracias, Macaño, por el contacto, como siempre. Al contrario, ahora, si me permite, que se están sustanciando en la justicia, por ejemplo, la denuncia penales en el ámbito federal que se le formuló al diputado electo, el ex Molina, no solo en Santa Cruz, sino en la provincia de Chaco, Sí. Sí. por los supuestos de trata de personas y administración fraudulenta de fondos públicos. Entonces, uno se preguntaría, ¿qué importa si en la justicia hay abogados que no ejercieron, que no saben, pero si tuvieron funciones ejecutivas e integran el Poder Judicial, después, al fin y al cabo, toman decisiones de cada uno de los ciudadanos y pues, como hizo referencia con el tema del diputado electo, la verdad que si bien esta en jurisdicción federal es mismo, en los Ahí se nos cortando y se nos cortó la comunicación. Pero bueno, le agradecemos al doctor Macaño y muy interesante la reflexión final que colocaba y en algún momento charlaremos este tema también de Molina, ¿no? Sí. Directamente sobre ese tema apuntaremos en la charla con el doctor. Separamos, gente, 9:03. Hablábamos recién con el doctor Macaño Sergio Macaño, en relación a lo que es este pedido de juicio político. Mañana se tiene que definir si se destituye o no. Por lo que incluso nos han mandado algunos mensajes, hay dudas inclusive al respecto de esta situación, pero esperemos que no pase nada raro. La bóveda de Néstor en Gallegos tiene más seguridad que el presidente, pero ¿será o será que todo